El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. La primera lectura de la misa de hoy está tomada del libro del profeta Isaías. Y yo creo que toda la lectura se resume con esta frase bíblica: misericordia quiero y no sacrificios. Fíjense ustedes, cuando yo era seminarista y estudiaba en Roma, en el año 2000 tuve la oportunidad de hacer un trabajo voluntariado en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, en Portugal. Y hacíamos varias funciones allí, sobre todo de información, de ayuda a los peregrinos. Pero me llamó mucho la atención que un día, cuando estaba allí cuidando la capillita en la cual está la imagen de la Virgen de Fátima, muchas personas, era un domingo, venían a encender velas, cirios, para pagar una promesa, para honrar a la Virgen. Pero me llamó la atención que en ese día en particular, como eran tantas las personas, donde se colocaban las velas, parecía pues una brasa ardiente. Es decir, eran tantas que había una llamarada de fuego altísima. Y veía yo personas que venían no con una vela, sino que venían con 5 o 6 y bien grandes, y las tiraban allí y se iban. Tal vez esas personas tienen una buena intención de fondo, sin duda alguna, pero ¿hasta qué punto muchas veces nuestras promesas pudieran ser solamente cosas externas, superficiales, que no conllevan ningún tipo de conversión interior, de cambio, de acción misericordiosa? Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos invita de manera especial a ofrecer misericordia a los demás y acompañarlas del culto, de las obras de piedad. Eso me parece que es fabuloso, pero sin dejar a un lado algo tan importante como lo es hacer el bien a los demás desinteresadamente. Cuando nosotros ayudamos al prójimo por amor, estamos dando gloria a Dios. Y sí, el hecho de encender una vela es bonito, pero no es solamente lo único que debemos hacer. Si nuestra fe se limita solamente a eso, es triste. Tenemos que acompañar con una actividad misionera en la cual se tenga como base la misericordia. Y esto es precisamente
lo que el Señor está diciendo. Ya basta de estos sacrificios vacíos que no demuestran una conversión interior, un amor por Dios y por el prójimo. Ya basta de eso. Sería bueno que reflexionáramos de qué forma y de qué manera esta palabra nos interpela a nosotros y nos invita a vivir una vida mucho más coherente para la gloria de Dios, para el bien del prójimo y para nuestra propia salvación. Y fíjense, en el Salmo todos hemos dicho juntos: Dios salva al que cumple su voluntad. Y algo que tenemos que pedir diariamente en nuestras oraciones es: Señor, dame la capacidad de entender cuáles son tus designios, cuál es tu voluntad, cuál es el plan que tienes para mí. Y después de que el Señor nos revela, pues bueno, disponernos con humildad a esforzarnos por seguir esa voluntad divina, porque eso nos garantizará la felicidad en la tierra y la salvación eterna. Por su parte, el Evangelio está tomado de San Mateo. Y fíjense, es interesante porque Jesús comienza diciendo: no he venido a traer la paz a la tierra, sino la guerra. Estas palabras pudieran parecer sorprendentes, difíciles de entender, pero yo quisiera invitarles a ustedes a recordar el momento en el cual Jesús es presentado en el templo y precisamente el anciano Simeón, que está allí esperando, dice unas palabras como estas: este niño será motivo de contradicción para muchos. Es decir, Jesús no trae la guerra porque sea una persona violenta o problemática o porque quiera que nosotros vivamos en discordia, sino que su mismo ser, su misma misión nos lleva a no pactar con el mal. Y esto puede generar contradicción, separación, rechazo. Cuando la luz penetra en un lugar oscuro, la oscuridad se disipa. Y precisamente eso es lo que Jesús viene a traer a nuestras vidas: luz. Pero existe esa lucha entre la oscuridad y la luz. Seguramente algunos de ustedes habrán visto en más de una ocasión cómo se dan el amanecer, ¿no? Cómo después de estar tan oscuro va aclarando poco a poco, pero es un proceso que tarda unos cuantos minutos, pero es hermoso poder ver, poder contemplar eso. Y de una manera similar, eso es lo que sucede en nuestros corazones cuando nosotros dejamos que la gracia de Dios penetre en nosotros, la luz del Señor penetre. Él va disipando toda tiniebla y nos va llenando de su paz, de su gracia, de su misericordia. Escuchaba yo hace un tiempo atrás el testimonio de una señora de Sudán. Ella se había casado con un señor cristiano, católico, pero su familia era musulmana. Eso causó de que la familia de ella comenzara prácticamente a perseguirla. Y decían: si ella no se convierte de nuevo al Islam, merece la muerte. Esto también nos ayuda a entender un poquito esto que Jesús está diciendo, ¿no? Esta persecución, esta pelea que se puede generar muchas veces a causa del seguimiento del Evangelio. Por supuesto que el Señor no quiere que nosotros estemos enemistados con nuestros familiares. Él quiere que entre nosotros exista paz, exista amor. Pero también Dios quiere que seamos fieles a Él y que lo pongamos siempre en primer lugar. Y que si por vivir coherentemente nuestra fe somos rechazados o perseguidos, pues lo asumamos con humildad, lo asumamos con un deseo de santificarnos, de purificarnos y de que nuestro testimonio de paz lleve a los demás a la conversión también. Recuérdense que el mal no se combate con el mal, se combate con el bien. Lo decía Martin Luther King, ¿no? La oscuridad no puede vencer la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El mal no puede vencer al mal, solo el bien puede hacerlo. Y por eso el Señor nos invita constantemente a que nosotros seamos personas de bien.
que seamos fieles y que soportemos con paciencia los efectos del prójimo y la persecución que por cumplir la voluntad de Dios nos conlleve. Pero fíjense, no solamente el Señor nos está hablando de un precio que tenemos que pagar por seguirle. El Señor nos está hablando también de un premio que genera el seguimiento fiel de su voluntad. Y esto es algo que nos tiene que dar a nosotros mucha alegría y mucha esperanza. Si en cualquier ocasión de nuestra vida nos han ofrecido algo, por ejemplo, un aumento en el salario, si hacemos un buen trabajo, y eso sirve como motivación para que yo sea un buen trabajador, ¿cuánto más tiene que ser el hecho de que el Señor nos diga, tu nombre está escrito en el cielo? Y si te esfuerzas por hacer un buen trabajo aquí, serás merecedor de esa gracia eterna. Pues bueno, que esto nos ayude pues a perseverar en estos momentos de prueba, en estos momentos de lucha, que recordemos que vale la pena seguir a Cristo, cumplir la voluntad de Dios, porque lo que nos espera es precisamente disfrutar eternamente la presencia de Dios y gozarnos eternamente de su misericordia. Así sea.